Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo La soledad de los números primos y vamos a empezar. De Paolo Giordano. Paolo Giordano. Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar. Paolo Giordano se ha convertido hoy por hoy en el fenómeno editorial más relevante en los últimos años en Italia. Con tan solo 26 años, La soledad de los números primos, ópera prima de esta recién licenciada en física teórica, ha sido galardonada con el premio Strega 2008 y ha conseguido un éxito de ventas sin precedentes. Para una primera novela, asimismo, ha despertado un gran interés internacional y será traducido a 23 idiomas. Como introducción a esta excepcional novela, dejamos el texto hablar por sí mismo. En una clase de primer curso, Matías había estudiado que entre los números primos hay algunas aún más especiales. Los matemáticos lo llaman números primos, gemelos. Son parejas de números primos que están juntos o mejor dicho, casi juntos, pues entre ellos media siempre un número par que los impide tocarse de verdad, números como el 11 y el 13, el 17 y el 19 o el 41 y el 43. Matías pensaba que Alice y él eran así dos primos gemelos, solo y perdidos juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad. Esta bella metáfora es la clave de la dolorosa y conmovedora historia de Alice y Matia. Una mañana fría de niebla espesa, Alice sufre un grave accidente de esquí. Si la firmeza y madurez con que este joven autor desarrolla el tono narrativo impresiona y sorprende no menos admirable es su valor para asomarse sin complejos, nada más y nada menos a la esencia de la soledad. Lectulandia, la soledad de los números primos, más libros en Lectulandia. Entonces vamos a empezar. Eleonora, porque en silencio te lo prometí. El vestido ricamente guarnecido de la vieja tía se amoldó perfectamente al cuerpo esbelto de Stilby, quien me pidió que se lo atara. Tiene las mangas lisas, qué ridículo, dijo Gerald de Nerval, Sylvie 1853. El ángel de la nieve, 1983. Uno Alice de la Roca. Odiaba la escuela de esquí. Odiaba tener que despertarse a las 7:30 de la mañana, incluso en Navidad, y que mientras desayunaba su padre la mirase meciendo nerviosamente la pierna por debajo de la mesa, como diciéndole que se diera prisa. Odiaba ponerse los leotardos de lana que le picaban en los muslos y las manoplas, que le impedían mover los dedos y el casco, que le estrujaba la cara y tenía un hierro que se le clavaba en la mandíbula y aquellas botas que siempre le iban pequeñas y le hacían andar con una como un gorila. Bueno, ¿qué? Te bebe la leche, ¿no? Volvió a premiarla a su padre. Alice tragó 3 dedos de leche hirviendo que le quemó sucesivamente la lengua, el esófago y el estómago. Bien, y hoy demuestra quién eres, ¿vale? ¿Y quién soy? Pensó en ella. Acto seguido salieron a la calle la niña enfundada en un traje de esquí verde lleno de banderitas y fosforescentes letreros de patrocinadores. A aquella hora había 10 grados bajo cero y el sol era un disco algo más gris que la niebla, que todo lo envolvía. Alice sentía la leche resolverse en el estómago y se hundía en la nieve, con los esquíes a hombros, porque has de cargarlo tú mismo hasta que logres ser tan bueno que otro lo cargue por ti. Con las puntas por delante y no mates a nadie, le recordó a su padre. Acababa de la temporada el club de esquí obsequiada a los alumnos con un bronce de estrellitas en relieve. Con un broche de estrellitas en relieve, uno cada año, desde que tenía 4 y eran los bastante altos para meterse entre las piernas, el del arrastre hasta los 9 en que podían agarrarlo. Solo 3 estrellas de plata y después 3 de oro, cada año un broche que significaba que uno era poco mejor y estaba más próximo a competir, cosas que ya espantaba a Liz, que solo tenía 3 estrellas. Había quedado en el telecilla a las 8:30, hora en que abrían las pistas. Ahí estaban ya sus compañeros en corro, como soldaditos de plomo embosados en sus trajes de esquí, entumecidos de frío y soñolientos. Había hincado los bastones en la nieve para apoyar las axilas, con los brazos colgando, parecían espantapájaros. Nadie tenía ganas de hablar, y menos que nadie Alice. Su padre le dio 2 fuertes golpes en el casco, ni que siquiera clavarla en la nieve, y le dijo: a por ellos, y recuerda, echa el peso hacia adelante, entendido, hacia adelante. El peso hacia adelante le resonó a Alice en la cabeza, y soplando en las manos, su padre echó a andar. Pronto estaría leyendo el periódico. El calorcillo de casa. Fue dar 2 pasos y desaparecer en la niebla. A salvo de la mirada de su padre, que de haberla visto le habría armado una buena delante,
de todo el mundo. Alice arrojó los esquís al suelo con rabia. Quinto primero, la nieve de las botas golpeándose con el bastón y luego las encajó en las fijaciones. Ya se le escapaba un poco, sentía la vejiga tan llena que le daba como punzadas, pero seguro que tampoco podía ese día. Todas las mañanas lo mismo, al terminar de desayunar se encerraba en el baño y trataba con todas sus fuerzas de evacuar el pipí. Contraían los abdominales tanto que del esfuerzo sentía un pinchazo en la cabeza y le parecía que los ojos se le salían de las órbitas como la pulpa de una uva al aplastarla. Abría el grifo al máximo para que su padre no lo oyera. Quería expulsar hasta la última gota y apretaba los puños. Y si permanecía ahí sentada hasta que su padre aporreaba la puerta gritando, señorita, a ver si terminamos que llegamos tarde otra vez. Pero nada. Ya al alcanzar la primer remote tenía tantas ganas de orinar que debía apartarse del grupo, desengancharse los esquíes, sentarse en la nieve fresca y fingiendo que se ajustaba las botas. Hacer pipí se lo hacía encima amontonado, un poco de nieve, en torno a las piernas juntos con el traje y los leotardos puestos, y entre tanto todos los compañeros la miraban y Eric y el profesor decían como que siempre esperamos a Liz. Pero qué alivio, pensaba notar el tibio líquido bañarle y las piernas heladas. Y más grande sería el alivio si no estuviera todos mirándola, pensaban también. ¿Por qué acabaría dándose cuenta? Porque al final dejaría una mancha amarilla en la nieve, y todo el mundo se reiría de ella. Uno de los padres se acercó a Eric y le preguntó si esa mañana no había demasiada niebla para subir a la cima. Alice atendió esperanzada, pero Eric contestó, esbozando una perfecta sonrisa. Niebla solo hay aquí, en lo alto luce un sol que ciega. Ala a todos arriba en el telecillo. A Lee le tocó de pareja con Giuliana, hija de un colega de su padre. No se hablaron en todo el trayecto, no se caían ni bien ni mal, nada tenían en común salvo el no querer estar ahí ese día. No se oían más ruidos que el del viento que azotaba la cumbre de Freiberg y el que hacía al deslizarse el cable de acero del que los dos pendían esbozadas, el cuello de la chaqueta y calentándose con el aliento. Es solo el frío, no el pipí, se repetía Alice, pero cuando más se acercaban a la cumbre, más punzada sentía la barriga. No era solamente pipí, quizá esta vez era algo más serio. No, no es más que frío, no se te puede escapar ya. Si acabas de hacerlo, de repente tuvo un vómito de leche rancia, que le llegó a la epiglotis, y con asco y volvió a tragárselo, se lo hacía encima, se lo hacía ahí mismo. Para el refugio quedan aún 2 remontes, pensó tanto, no me aguanto. Giuliana levantó la barra de seguridad y las dos se dispusieron a apearse, adelantando un poco el trasero. Cuando tocó el suelo con los esquíes, Alicia se empujó con la mano y saltó de la silla. No se veía a más de 2 metros. Anda, que el sol cegaba. Todo estaba blanco por arriba, por abajo y por los lados. Le parecía estar envuelta en una sábana. Aquello era exactamente lo contrario de la oscuridad pero infundía el mismo miedo. Esquió hasta el borde de la pista en busca de un montón de nieve fresca, donde hacer sus necesidades. Las tripas le sonaron con un ruido de lavaplatos. Miró atrás, no vio a Giuliana, luego tampoco Giuliana podía verla a ella. Subió unos metros por la pendiente, con los esquíes oblicuos, como le había enseñado su padre cuando se empeñó en que aprendiera a esquiar y le obligaba a subir y bajar por la pista infantil. 30 o 40 veces al día. Subir con los esquís en el ángulo abierto, bajar con los esquís en ángulo cerrado, porque comprar el pase para usar una sola pista era tirar el dinero, aparte de que se fortalecieran las piernas. Alice se quitó los esquís y anduvo otro poco hundiéndose en la nieve, hasta mitad de la pantorrilla. Por fin se sentó, respiró hondo y relajó los músculos. Un agradable estremecimiento le recorrió el cuerpo y acabó alojándose en la punta de los pies. Seguro que fue por la leche, seguro que fue por el trasero, se le medio congeló de estar sentada en la nieve a más de 2000 metros de altura. Nunca le había pasado al menos, y que ella recordara nunca, pero el hecho es que lo hizo encima, se lo hizo encima y no solo pipí. También se cagó a las 9 en punto de aquella mañana de enero. Se lo hizo en las bragas y ni siquiera se dio cuenta, no hasta que oyó a Eric llamarla desde algún punto impreciso en medio de la niebla. Fue entonces al levantarse bruscamente cuando lo notó que la entrepierna del pantalón le pesaba, e instintivamente se llevó la mano al trasero, aunque con el guante no sintió nada. Tampoco hacía falta, bien sabía lo que era. ¿Y ahora qué? Se preguntó. Eric la llamó de nuevo. Ella no contestó. Mientras siguiera ahí arriba, quedaría oculta por la niebla. Podía bajarse los pantalones y limpiarse con nieve como buena puente pudiera decirle a Eri lo que pasaba, o que le dolía la rodilla y debía regresar al pueblo, o también podía esquiar así, cuidando siempre de ir a la última, pero no hizo nada de eso. Se quedó ahí quieta, invisible, en medio de la niebla. Eric la llamó por tercera vez en voz más alta. ¿Estará ya en el remonte? La muy despistada contestó un compañero. Se oyeron voces, uno dijo, vámonos, y otro,
Aquí parado me congelo. Podían estar ahí mismo, a pocos metros de distancia. O ya, al pie del remonte. El eco engaña, rebota en las montañas, se ahoga en la nieve. Vaya hombre, vamos a ver, dijo Eric, conteniéndose las náuseas que le producía notar que aquella masa viscosa resbalarse por los muslos. Alice contó despacio hasta 10, primero una vez, luego otra y luego hasta 20. Para entonces ya no se oía nada. Tomó en brazos los esquíes y fue a la pista. Tardó un rato en averiguar cómo situarlos para que quedaran perpendiculares a la línea de máxima pendiente. Con aquella niebla no sabías hacia dónde estabas orientada. Metió las botas en las fijaciones y las apretó. Se quitó las gafas empañadas y las limpió con saliva. Podía descender sola. Poco le importaba que Eric la buscara en la cima del Frytip. Quería quitarse cuanto antes aquellos leotardos llenos de caca. Pensó en la bajada. Nunca la había hecho sola. Pero estaba en el primer remonte y aquel trecho de pista la había recorrido muchas veces. Empezó a descender con la punta de los esquíes en cuña. Así era más prudente. Además, como llevaba las piernas abiertas, se notaba la entrepierna menos emplastada. Recordó que el día anterior Eric le había dicho: si te veo tomar otra curva con los esquíes en cuña, te juro que te ato a los tobillos. A Eric no le gusta, lo sabía. Seguro que pensaba que era una cagona. Y por cierto que los hechos le daban la razón. Tampoco a su padre le gustaba porque todos los días al acabar la clase le acusaba a preguntas, que cómo va nuestra Alisa, que va mejorando, que está hecha una campeona, y cuando empiezan las competiciones, Eric lo miraba como si no lo viera y contestaba, sí, no, o con prolongado pues. Alice se representaba a la escena como si la contemplara sobre impresa en el empañado cristal de las gafas, no veía más ahí de la punta de los esquís, y avanzaba muy despacio, comprendía que debía girar solo cuando topaba con nieve fresca. Para sentirse menos sola, se puso a conturrear. A ratos se llevaba la mano a la nariz y se limpiaba los mocos con el guante. Echa el peso hacia atrás, hinca al bastón y gira. Haz fuera en las botas, luego échate hacia adelante. ¿Entiendes? Hacia adelante, le sugerían a la vez Eric y su padre. Por cierto, esto último se pondría como una fiera, y ella tendría que inventar una excusa, contarle una mentira sin puntos flacos ni contradicciones, porque confesarle la verdad era impensable. Le diría que fue culpa de la niebla, que estaba bajando la pista grande con los demás, cuando se le voló el pase que llevaba prendido de la chaqueta. Bueno, eso no le ocurre a nadie, tonto hay que ser para perder el pase, mejor la bufanda que se le voló la bufanda, que se detuvo a recogerla y que los demás no le esperaron, que los llamó 100 veces, pero nada, habían desaparecido en la niebla, y por eso había bajado ella sola a buscarlos. ¿Y por qué no ha subido otra vez? Le preguntaría a su padre. Eso, ¿por qué? Mejor haber perdido el pase, no había subido otra vez porque sin pase el de Telecilla no le había permitido montarse. Satisfecha con la excusa, Alice sonrió, no tenía pega, incluso dejó de sentirse tan sucia. Aquello ya no resbalaba. Se habrá congelado, pensó, pasaría el resto del día viendo la tele, se dará una ducha, se pondrá ropa limpia, se calzaría sus muchitas pantuflas y se quedaría en casa bien calentita. Todo eso habría hecho si hubiera apartado los ojos de los esquís y visto la cinta naranja que ponía "pista cerrada". La de veces que se lo decía a su padre, mira por dónde vas. Si hubiera recordado que cuando hay nieve fresca no hay que echar el peso hacia adelante. Si Eric días antes le hubiera ajustado bien las fijaciones y su padre hubiese insistido más en que ella pesaba 28 kilos y quizá estaban demasiado apretados, pero el salto tampoco fue tan grande, apenas notó que volaba y cierto vacío en el estómago. Cuando ya se halló tendida boca abajo en la nieve, con las piernas al aire y los esquís clavados bien derechos al costa de la Perone, dejen busco que es Perone. Voy por mi teléfono. Perone, 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 Perone. Aquí está el teléfono. Entonces dejen busco qué es Perone. Perone es como la parte que está entre el pie y la rodilla. A ver, Perone, Perone, Perone. Aquí me quedé.
No sintió dolor ni ninguna otra cosa, la verdad solo notó la nieve que se le coló por la bufanda y el casco y que parecía arder al contacto con su piel. Empezó por mover los brazos. Recordó que de pequeña cuando amanecía nevando su padre le llevaba bien abrigada al medio del patio, y ahí, cogidos de la mano, contaban hasta tres y se dejaban caer de espalda. Ahora haz el ángel, le decía a su padre. Ella movió los brazos hacia arriba y abajo, y cuando se levantaba la silueta impresa en el manto blanco parecía la de un ángel con alas desplegadas. Lo mismo hizo Alice en aquel momento porque quería demostrarse que seguía viva, volvió la cabeza de lado y empezó a respirar hondo, aunque con la sensación de que el aire que inspiraba no llegaba a todo lo profundo que debía. Tenía la extraña impresión de no saber en qué posición había quedado las piernas, la extrañísima impresión de no tener piernas. Intentó levantarlas pero no pudo. Si no hubiera niebla, quizá alguien podría verlas desde arriba. Una mancha verde en el fondo de un barranco por donde volvería a correr un arroyuelo en primavera y con los primeros calores crecerían fresas silvestres, esas fresas que se ponen dulces como caramelo y abundan tanto que en un día llenas una cesta. Alicia pidió auxilio, pero su débil vocecita se perdió en la niebla. Intentó de nuevo levantarse, o al menos girarse, pero tampoco pudo. Su padre le había dicho un día que los que mueren congelados instantes antes de fallecer sienten mucho calor y tratan de quitarse la ropa, y que por eso casi siempre los encuentran en paños menores. Y ella se lo había hecho en las dragas para mayor escarnio. También los dedos empezaron a quedársele insensibles. Se quitó un guante, echó dentro el aliento y volvió a ponérselo, y lo hizo también con el de la otra mano. Repitió varias veces la ridícula operación buscando calentarse. Son las extremidades las que fallan, le decía siempre su padre, dedos de pies y manos, de nariz, orejas. El corazón procura guardarse para sí toda la sangre y deja que los demás se congelen. Alice se imaginó con sus dedos y luego gradualmente también sus brazos y piernas se ponían azules y como su corazón latía cada vez más fuerte tratando de conservar el calor, se quedaría tan tiesa que si un lobo que pasara por ahí le pisaba un brazo se lo quebraría. Seguro que estás buscándome, ¿de verdad habrá lobos? Ya no siento los dedos, si no me hubiera tomado esa leche, echa el peso hacia adelante. No, los lobos hibernan. Qué enfado estará Eric. Yo no quiero competir. Qué tontería. Bien sabes que los lobos no invernan. Sus pensamientos fueron volviéndose más y más ilógicos y repetitivos. Poco a poco el sol traspuso el monte Chaverton. La sombra de las montañas cubrió su cuerpo y la niebla se oscureció. El principio de Arquímedes, 1984. Cuando los dos gemelos eran pequeños y Michelle hacía alguna de las suyas, por ejemplo lanzarse por las escaleras con la tacata o meterse un guisante en la nariz, que luego había que sacarle en urgencias con unas pinzas especiales, su padre siempre se dirigía a Mattia, el primero que nació, y le decía: «Mamá tenía el útero demasiado estrecho para los dos, o saber que la armatéis ahí dentro, seguro que de tanto patear a tu hermana la desgraciasteis», y se echaba a reír, aunque la cosa no tenía ninguna gracia y apobaba a Michela y le rastrejaba la barba por la carita. En estas ocasiones Matías lo miraba alzando la vista y riendo también, y oía las palabras de su padre como si se le filtrasen por osmosis, sin entender bien lo que significaba. Dejaba que se depositaran en sus entrañas, donde parecía formar una capa espesa y viscosa, como de poco de vino añejo. La risa de su padre se convirtió en sonrisa tensa cuando vio que con 27 meses Michela no decía una sola palabra, ni siquiera mamá, caca, ya o ajo. Solo daba grititos inarticulados, grititos que parecían clamar en el desierto, y que su padre no oía sin estremecerse. Cuando tenía 5 años y medio, una logopeda de gruesas gafas le puso delante una tabla rectangular de aglomerado en la que había 4 huecos de distinta forma, una estrella, un círculo, un cuadrado y un triángulo y otras tantas piezas de color que debían encajar en los correspondientes huecos. Michela se quedó mirando aquello maravillada. «A ver, Michela, ¿dónde ve la estrella?», le preguntó la logopeda. La pequeña bajó los ojos y observó la pieza del juego sin tocar ninguna. La doctora cogió la estrella y se puso en la mano. «¿Está dónde va, Michela?». Michela miraba a todas partes y a ninguna. Se llevó la estrella a la boca y empezó a mordisquear una punta. La logopeda la retiró. Bueno, la logopeda es, ¿cómo puedo decir? Como un doctor que evalúa un diagnóstico del lenguaje y logopeda.
Se la retiró y le repitió la pregunta por tercera vez. Michela, vas, haz lo que te dice la doctora. Gruñó su padre, incapaz de seguir sentado, donde le habían dicho que se sentara. Por favor, señor Valosino, le dijo la doctora conciliadora a los niños. Hay que darles tiempo. Michela se tomó el suyo, un minuto al término del cual, emitiendo un agudo chillido, que lo mismo podía ser de alegría que de desesperación, colocó resueltamente la estrella en el hueco cuadrado. Si Matías no hubiera comprendido por sí solo que su hermana le pasaba algo, ya se habría encargado de hacérselo ver sus compañeros de clase, por ejemplo. Simona Volterra, que cuando iban a primero y la maestra le dijo: Simona, este mes te sentarás con Michela. Ella se negó, cruzando los brazos y contestó: yo con esa no me pongo. Aquel día Matías dijo que tal la Simona y la maestra discutieron un rato, y al final dijo: no se preocupe, yo me siento con mi hermana, y todo el mundo pareció aliviado. La misma Michela, la tal Simona, la maestra. Todos menos él, los dos gemelos se sentaban en primera fila. Michela se pasaba todo el tiempo coloreando dibujos, lo que hacían esmeradamente, pero con los entornos aplicaba los colores, sin ton ni son azul. Para la piel de los niños rojos, para el cielo amarillo, para los árboles, cogía el lápiz, como si fuera una batidora, empuñándolo y apretaba tanto que cada 2 por 3 rasgaba el papel. Y mientras a su lado Matías aprendía a leer y escribir y a hacer las 4 operaciones aritméticas, fue el primero de la clase en aprender a dividir con resto. Su mente funcionaba como un engranaje perfecto, del mismo modo misterioso como la de su hermana funcionaba de manera tan defectuosa. Había veces en que Michelle empezaba a removerse en la silla y a agitar desesperadamente los brazos como una mariposa atrapada, los ojos se le ensombrecían y la maestra se quedaba mirándola, asustada, la vaga aunque con la vaga esperando de que aquella retrasada se fuera de verdad volando para siempre. En las filas de atrás alguno se reía, otro le decía chitón. Matías se levantaba al fin, retirando en peso la silla para no arrastrarla, y se colocaba detrás de su hermana, que volvía la cabeza a un lado y a otro, y seguía agitando los brazos, pero entonces tan rápido que parecía ir desprendérsele, le cogía las manos, le plegaban delicadamente los brazos sobre el pecho, y le susurraban al oído. ¡Ea! Ya no tienes alas. Michela tardaba unos segundos en dejar de moverse. Se quedaba un rato con la mirada perdida y por fin, como si tal cosa, volvía a sus pintarrajos. Matías se sentaba de nuevo en su sitio, avergonzado con la cabeza gacha y las orejas rojas, y la maestra reanudaba la lección. En tercero, los gemelos seguían sin haber sido invitados. Nunca un cumpleaños consciente de ello, su madre quiso poner remedio al asunto y un día durante la comida propuso organizar una fiesta para el cumpleaños de sus hijos. El señor Valosino rechazó la propuesta. Por Dios, ádele, bastante penoso es ya así. Matías dio un suspiro de alivio y Michela dejó caer por 10ª vez el tenedor. No volvió a hablarse del asunto. Hasta que una mañana en enero, Ricardo Pelotti, el pelirrojo con labios de babuino, se acercó a la mesa de Matías y le dijo de corrido, mirando a la pizarra: ¿qué dice mi madre que te invita a mi cumpleaños? Y ella también, y señaló a Michela, que en ese momento pasaba la mano por la superficie de la mesa con gran aplicación, como si alisara una sabana. A ver, déjenme ver hasta aquí falta para acabar el capítulo. Está largo el capítulo. Voy a llegar hasta la 23. Y seguimos mañana. Matías sintió tal emoción que la cara empezó a morquearle.